Amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega más de la serie Cómo el Eterno levanta su edificio. Estuvimos revisando en Hebreos, en el audio anterior, Hebreos 12, los versículos del 22 al 24, y vimos que allí se mencionan 8 cosas unidas por la misma conjunción. Y la primera de ellas es el monte Sión. El segundo asunto que allí se menciona es la ciudad del Dios vivo, o la Jerusalén celestial. Además, también ahí están mencionadas las miriadas de ángeles, o sea, la asamblea universal y la iglesia de los primogénitos. Estos primogénitos no se han ido a los cielos, pero ya están inscritos en los cielos. Estos son los santos neotestamentarios. Además de esto, tenemos a Dios mismo también mencionado allí y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los justos que han sido hechos perfectos, obviamente, son los que fueron salvos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, estos que fueron salvos no pertenecían al Antiguo Pacto, y qué bien que podamos ir viendo esto, sino al Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque aunque ellos vivieron en la época del Antiguo Testamento, pertenecían al pacto eterno de Dios, el pacto que Dios hizo con Abraham. Sí, el pacto que Dios hizo con Abraham era un pacto de gracia y un nuevo pacto, un pacto eterno, perdón. Más tarde, debido a que los hijos de Israel no conocieron el pacto y lo rechazaron, Dios promulgó sobre el monte Sinaí otro pacto, el pacto de la ley, que también se conoce como el antiguo pacto. Bajo este pacto solo tenemos allí el monte Sinaí con truenos, relámpagos, el fuego, el sonido de la trompeta y la voz de las palabras de Dios. Bajo este pacto nadie podía ser salvo. El antiguo pacto, del cual a menudo hablamos, no solo denota el antiguo pacto bajo la ley, sino que a veces también denota la era completa del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que, cuando leemos o lo usamos, tenemos que entender a qué nos estamos refiriendo. Según el antiguo pacto de la ley, no había personas salvas. Pero según la era completa del Antiguo Testamento, sí hubo muchos que fueron salvos. Por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob eran personas de la era del Antiguo Testamento. Pero con todo fueron salvos. Sin embargo, ellos no fueron salvos bajo el antiguo pacto de la ley. Ellos no pertenecían al antiguo pacto de la ley, sino al pacto eterno que Dios hizo con Abraham, aunque su época de vida estaba dentro de lo que conocemos como el antiguo pacto o la era del Antiguo Testamento. Recordemos que el nuevo pacto es la continuación del pacto que Dios hizo con Abraham. Y si usted lee detenidamente y busca allí ayuda del Espíritu en Gálatas 3 y 4, vamos a encontrar una explicación clara de esto. Originalmente tuvimos el pacto de Abraham. Luego Dios añadió el pacto de la ley. Y después de este tenemos el nuevo pacto. Pero el pacto de la ley, que fue un pacto insertado, solo fue temporal. Con el tiempo Dios recobró el pacto de Abraham, el cual llegó a ser el nuevo pacto. Tenemos una serie muy explicativa acerca de esto, tratando los asuntos del nuevo pacto. Por lo tanto, solo hay personas salvas bajo el pacto de Abraham y el nuevo pacto. No hay, y esto es claro, personas salvas bajo el pacto de la ley. Bajo el pacto de la ley, lo que los hombres vieron era el monte Sinaí. En este monte que había fuego, oscuridad, tinieblas, un torbellino, el sonido de la trompeta y una voz aterradora de parte de Dios. Sin embargo, en el pacto de gracia, que incluye el pacto de Abraham y el nuevo pacto, tenemos el monte de Sión en los cielos, la ciudad del Dios vivo, los ángeles, la iglesia, a Dios el juez de todos, los espíritus de los que fueron salvos bajo el pacto de Abraham en la era del Antiguo Testamento, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto y su sangre rociada. Todos estos asuntos pertenecen definitivamente al nuevo pacto. El autor de los Hebreos menciona allí en esos versículos del capítulo 12, 8 asuntos para que veamos que no nos hemos acercado al monte Sinaí de la ley del antiguo pacto, sino que nos hemos acercado al monte Sión
de la gracia del nuevo pacto. Él no está hablando en absoluto de ir al cielo. Por lo tanto, es incorrecto suponer que este pasaje se refiere a que los creyentes van al cielo, y dejemos claro que sí creemos que hay un cielo, pero creemos que es diferente la manera en que esto se manifiesta y no como se nos ha enseñado parte del cristianismo religioso influido por el romanismo. Si esto se está refiriendo al hecho de ir al cielo y nos referimos a esa porción de Hebreos, entonces los que están leyendo esta epístola ya habían abandonado la tierra y se habían ido al cielo antes de morir. Sin duda, estas palabras son suficientemente claras a lo que se está refiriendo. Hemos ido del pacto de Abraham al pacto de la ley y luego del pacto de la ley al nuevo pacto, mostrando que el nuevo pacto es la continuación del pacto de Abraham. También queremos tocar y ampliar, antes de terminar esta serie, otros puntos acerca de nuestra salvación y el por qué el Dios eterno se hizo carne. El primer punto es que el Señor se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. El Señor en la carne era un tabernáculo. Desde la perspectiva de Dios, la encarnación o su propia encarnación, que es la encarnación del Señor, era su venida a la tierra para levantar un tabernáculo a fin de tener una morada. Lo mismo que en el Antiguo Testamento, el tabernáculo era para tener una morada entre los hombres. En segundo lugar, ¿con qué propósito el Señor encarnado vino a la tierra? La Biblia y en la Escritura dice que el Señor vino para ser el novio y casarse con su novia. El Evangelio de Juan nos muestra que cuando Juan el Bautista estaba en la tierra, y usted podrá recordar, aunque le vamos a dar los versículos allí, sus discípulos vieron que muchos de los que lo seguían habían empezado a seguir al Señor Jesús. Así que ellos, indignados por esto, ¿verdad?, fueron a decírselo a Juan. Entonces él les dijo: el que tiene la novia es el novio. Usted puede leer ahí en Juan capítulo 3, la primera parte del versículo 29, y no estamos citando Reina Valera de 1960. La Reina Valera de 1960 usa esposa y usa esposo, pero en Nueva Traducción Viviente, allí se lee: el que tiene la novia es el novio. Ahora, el significado de lo que Juan estaba diciendo es más o menos este: yo no soy el novio, yo no tengo la novia, él tiene la novia. Está bien que la gente lo siga a él, ellos no deben seguirme a mí. Yo solo soy el amigo del novio. Estoy aquí viendo esto y me regocijo. Usted puede encontrar todo esto allí del versículo 26 al 29, o más o menos este pensamiento está incluido allí. Sabemos que Juan el Bautista testificó 2 veces acerca del Señor Jesús. Una vez él dijo así: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el capítulo 1, versículo 29 del Evangelio de Juan. En otra ocasión él dijo: el que tiene la novia es el novio, lo que acabamos de leer en Juan 3, 29, la primera parte. El Señor se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Y esta persona era al mismo tiempo el novio que venía por la novia. O sea que podemos referirnos a él como el esposo que venía a tomar su esposa. ¿Quién es la novia y cuándo se casará con ella el Señor? O sea, cuándo esa novia dejará de ser novia para convertirse en la esposa de su esposo. Para ello debemos remitirnos al libro de Apocalipsis. Recuerde que el apóstol Juan no solo escribió el Evangelio de Juan y también las epístolas, que son 3, sino también que escribió el libro de Apocalipsis. Cuando no encontremos respuestas después de leer el Evangelio y buscar en las epístolas, bueno, pues podemos proseguir al libro de Apocalipsis. Podemos encontrar una pequeña pista cuando llegamos a Apocalipsis 19. Allí encontramos esta declaración: han llegado las bodas del Cordero, versículo 7 de Apocalipsis 19. Y esta es la historia de un matrimonio. El Cordero va a casarse, es el anuncio allí. Al comienzo de su evangelio, Juan habla del Cordero de Dios. Y también en el capítulo 1, en el capítulo 3 habla del novio. Y ahora en Apocalipsis dice que ha llegado las bodas de aquel Cordero. Esto significa que el Cordero como novio se casa con la novia. Ahora, ¿con quién se casa? Apocalipsis 19 dice que la novia tiene un determinado vestido, está vestida
de lino fino, limpio y resplandeciente, que eso son las acciones justas de los santos. Eso dice Apocalipsis 19:8. Esto nos permite entender que la novia con quien él se casa está compuesta de los santos redimidos por Dios. Y esto todavía no es lo suficientemente claro. Pero cuando avanzamos en Apocalipsis y llegamos al capítulo 21, allí vemos que dice: vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. Luego dice que la ciudad que descendía del cielo es el tabernáculo de Dios con los hombres, en versículo 3. Así que podemos ver allí que la novia, la esposa del Cordero, es una ciudad. La nueva Jerusalén es la novia y es la esposa del Cordero. Entonces, de nuevo, ¿quién es la novia? Por un lado, puesto que la novia es una ciudad, ella es una persona corporativa, compuesta de todos los que son salvos, de todos los santos. Por otro lado, esta novia también es el tabernáculo de Dios edificado entre los hombres, que en principio es igual al tabernáculo que Dios levantó en su encarnación, que en figura es el tabernáculo que Dios levantó, que Moisés levantó en el desierto cuando le fue mostrado el tabernáculo de Dios en el cielo. Y prestemos atención al giro que se da aquí. Esto no es un giro pequeño, pues inicia con un tabernáculo erigido. Sí, hay un tabernáculo erigido y después con un tabernáculo de nuevo erigido. O sea, el tabernáculo está en construcción. Dios se hizo hombre y fijó tabernáculo entre los hombres. Este Dios que fija tabernáculo es el novio. Y la novia con quien se casa es una entidad compuesta de los que han sido salvos. Esta novia es también una ciudad. Y esta ciudad es el tabernáculo que Dios ha levantado entre los hombres. Puesto que esta ciudad, y aclara ahí Apocalipsis, desciende del cielo, la ciudad de la nueva Jerusalén, la novia es lo mismo decir, entonces es celestial porque desciende del cielo. En Hebreos 11 y 12 también habla de esta ciudad. En el capítulo 11, ese capítulo que conocemos como el capítulo de los héroes de la fe, dice que en los tiempos del Antiguo Testamento, todos aquellos a quienes fue hecha la promesa, como Abraham, Isaac, Jacob, esperaban con anhelo esta ciudad. Usted puede ver esto en capítulo 11, 16 de Hebreos. ¿Por qué anhelaban ellos esta ciudad? Porque se sentían extranjeros en la tierra, personas que erraban sin tener un hogar. Aunque durante toda su vida Abraham sí tuvo un lugar donde vivir en la tierra, e igualmente Isaac y Jacob, conforme a su sentir, ellos eran solamente extranjeros y peregrinos en la tierra. La tierra no era su propia patria. Por lo tanto, ellos esperaban con anhelo la ciudad que tiene fundamentos. No sabemos, en definitiva, si Abraham, Isaac o Jacob supieron cuál era esta ciudad, pero el Espíritu Santo sí puso en ellos un sentir que ellos no tenían una morada en esta tierra, no eran de esta tierra y que la tierra no era su propia patria. Ellos eran como extranjeros en la tierra, por lo que anhelaban una patria celestial, que es la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amado, ¿acaso no es este el mismo sentir que embarga a los que están creciendo en Cristo, aquello que el Señor ha llamado para ser edificados como su santa morada o como la novia o la esposa? Y en la medida que el hombre interior crece, ese sentir se acrecienta. Ahora preguntémonos, amados, ¿cuál era exactamente la ciudad de Abraham o que Abraham, Isaac y Jacob anhelaban? En su época, ellos a lo mejor no entendieron esto claramente. Bueno, es un pensamiento que tenemos acerca de esto. Ellos simplemente sintieron que la tierra no era su morada, sino solo un lugar donde vagaban y peregrinaban. Por lo tanto, ellos anhelaban una patria eterna, una patria celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sin embargo, hoy nosotros somos los santos del Nuevo Testamento, de la era neotestamentaria, y debemos entender esto con mucha más claridad que ellos. Qué bueno que el Señor nos ayude a alejarnos de toda enseñanza religiosa para poder ver esto. Hoy en día sabemos que la ciudad que ellos anhelaban
era la ciudad de la Nueva Jerusalén. Ahora, ¿cuál es entonces la ciudad de la Nueva Jerusalén? Vamos a seguir esto en el próximo audio, amados hermanos. Gracias y paz.